Hola amigos, buenos días. Gracias por ser parte, por suscribirse al canal. Gracias por estar ahí compartiendo vuestros comentarios conmigo. Y yo aprendo mucho de vosotros. Vosotros espero que podáis también aprender algo de mí. En este caso me gustaría hablar de esas cosas que llamamos indemostrables. Esas cosas indemostrables son aspectos que la ciencia desecha porque no tiene con qué argumento poderlo justificar. Pero no porque la ciencia no lo pueda justificar dejan de existir. Uno dice, la naturaleza en sí existe en base a un fundamento esencial dual trino, si es que lo queréis llamar así. Pero nosotros lo que tenemos es una cosa en aspectos complementarios y en trinidades. ¿Cuál es esa cosa que nos hace naturales, que nos hace existir? Esa cosa que emite ese tipo de poder o fuerza universal que sostiene el orden cósmico. Esa fuerza es la energía y es una. En diferentes eh, transformaciones, si es que las queremos llamar así, pero sigue siendo energía. Pero la energía tampoco podemos demostrarla. Sabemos que existe una fuerza con una orientación, dirección y recorrido, pero ni la orientación, ni la dirección, ni el recorrido se pueden demostrar. Uno puede deducir que si hay una fuerza de empuje tiene que existir una dirección, una orientación, un recorrido, es decir, tiempo, espacio y velocidad, que son los tres aspectos que nos permiten existir, son indemostrables. ¿Qué es el tiempo? Una distancia, la distancia entre una causa y una consecuencia. El tiempo es la distancia entre un momento y otro. Eso es el tiempo, la distancia entre un momento y otro. ¿Qué es momento? Tenemos que el espacio es la distancia entre un punto y otro. Bien, ¿qué es espacio? Se dice que es una distancia, un campo electromagnético, un espacio, como lo quieras llamar, pero ¿cómo puedes demostrar la existencia de una distancia si una distancia es solamente una medida intelectual? Luego, la existencia de las cosas es indemostrable. Y ahí la ciencia tiene que echar mano de la filosofía, porque cualquier deducción científica es epistemológica, y si es epistemológica es parte de la filosofía, ya no es demostrativa. No puedes poner ahí dos piedrecitas y asumir que esas dos piedras golpean, porque el golpe es recibido por el oído e interpretado por el intelecto. Es el intelecto el que induce, deduce, discierne, analiza, concreta, reacciona, razona, emite un juicio, pero todos los juicios son intelectuales. Todas las verdades, pseudoverdades, credos, convencimientos son indemostrables. Luego, ¿qué es demostrable de la naturaleza? ¿Qué es demostrable de la realidad? ¿Podemos demostrar que la materia existe? ¿Por qué? Porque deducimos, inducimos y discernimos y damos un término a esa materia, pero ese término es filosófico. Ese atributo que yo le doy de decir, bueno, esto es hidrógeno, esto es nitrógeno, esto es oxígeno, esto es cualquier elemento simple, es intelectual. No son pelotas que se cogen, se ponen a jugar con ellas. No existe, el átomo no es una pelota, son fuerzas. La vida es fuerza, es el conjunto de fuerzas que permite la consecución de un propósito, pero son fuerzas. Y dentro de esas fuerzas existe presión, existe potencia, existe intensidad, pero ni la intensidad, ni la presión, ni la potencia la podemos comparar, fotografiar, dibujar, reducir, limitar, concretar, pesar. No, no se puede. Luego vivimos una realidad que es totalmente indemostrable. Creemos que demostramos las cosas en base a la materia, a las razones de geometría, de aritmética, de los fundamentos esenciales de las sumas, restas, adiciones, sustracciones, divisiones, pero eso es matemática, eso es intelecto, eso es intelectual, eso no está. Uno cuando va por la carretera no encuentra ahí, uy, matemáticas, oh, vamos a ver, división por allá, uy, mira una raíz cúbica, mira, no se ven,
Esas son nociones intelectuales. ¿Cómo puedo comparar una división con una multiplicación? ¿Qué es una división y qué es una multiplicación? Si nos ponemos a pensar en lo esencial es indemostrable. Luego, aquello que observamos con nuestros ojos, oídos, narices, boca, con nuestros sentidos, ese aparato sensorial que es una especie de intermediaria, una especie de puente entre el ambiente y mi conciencia, ese puente me permite crear ideas. En base a imágenes yo creo idea. Pero la idea es una pretensión de una imagen, es una pretensión imaginaria. Y la imagen es la sustancialización de esa idea, pero en ambos casos son indemostrables. Yo no te puedo demostrar lo que estoy pensando, ni lo que quiero hacer mañana. ¿Cómo demuestras el valor? Y no me digas que no tenéis valor. Bueno, si no tenéis valor ya sabéis lo que sois, pero no creo que seáis eso que pensáis que sois. Yo creo que sois gente valiente. Pero ¿cómo demuestras el valor? ¿Cómo demuestras la templanza, la prudencia, la firmeza, el arrojo, la ambición? ¿Cómo lo demuestras? Sí, tú puedes decir, esta persona es ambiciosa porque ha repetido en varias ocasiones tal tipo de conducta que le hace calificarlo como ambicioso. Pero ¿la ambición qué es? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuántos litros de ambición debe tener esa persona para decirse que es ambicioso? ¿Cuántos kilos debe tener de ambición para ser ambicioso? No existen. Son medidas y todas las medidas son aspectos intelectuales, son aspectos indemostrables. Luego, si nos paramos a pensar qué es lo que podemos realmente demostrar, pues yo te puedo decir, mira, te demuestro que esto es 1 metro. ¿En base a qué? En base a una medida que hemos acordado tú y yo de que esto es 1 metro, pero si cambio el metro por inches, ¿cuánto mide? Y si lo mido con otro tipo de estándar, es decir, lo que estoy diciendo que puedo demostrar, lo puedo demostrar en base a ese acuerdo entre tú y yo. En base a ese acuerdo mutuo entre tú y yo, porque lo estamos midiendo con 1 metro. Entonces esto sí, mide 50 centímetros. Pero esa medida es un acuerdo entre tú y yo. Eso no demuestra que eso en realidad mida 50 centímetros. Bueno, sí, mide 50 centímetros, pero no es un estándar absoluto de medidas, porque en otros sitios los miden con otra medida. Es lo mismo que el tiempo. Nosotros vivimos en el año 2020, pero en Oriente viven en el año X y en India y los budistas y los confucianistas y el Islam y los judíos y cada uno tiene su calendario. Entonces, ¿en qué momento estamos viviendo? Con esto os quiero remecer un poco en cuanto a que comprendáis que esas cosas que se dicen demostrables o empíricas, el conocimiento empírico, demostrativo, bueno, hay cosas que puedes demostrar, pero la razón no la puedes demostrar. Entonces, ¿de qué te sirve demostrar las cosas si aquella última razón es indemostrable? Aquello que tú crees que justifica eso, es decir, esto pesa 1 kilo. Vale, de acuerdo a las medidas pesa 1 kilo. Pero es simplemente un acuerdo entre dos. Eso no se sabe lo que pesa. Porque no se sabe lo que es el peso. Si el tema es ese, que nosotros no sabemos lo que es el espacio. Decimos que eso mide 100 centímetros, bueno, ahí tenemos 1 metro, pero ¿qué es el espacio? El espacio es una distancia entre una cosa y otra, y eso no es, si dijésemos, no, el espacio es la arena de la playa. Bueno, ahí tienes la arena de la playa. Pero el espacio no es indemostrable, es una distancia. El tiempo es una distancia. Entonces, como distancia son simplemente acomodos intelectuales, pero no se puede tomar esa distancia y decir, mira, te voy a mostrar aquí el metro eterno. Este es el metro eterno y con este metro eterno vamos a medir. ¿Cuánto mide? ¿Cuántas eternidades mide esto? Si no sé lo que es la eternidad, si no sé lo que es el infinito, entonces ¿cómo puedo medir? Bueno, claro, hacemos acuerdos intelectuales. Estos acuerdos intelectuales nos sirven para parcializar y comprender aspectos en singularidades, en topes, en límites. Pero la naturaleza es ilimitada.
Nosotros somos los limitados que podemos comprender las cosas que observamos. Por ejemplo, la vida de una persona que está en el campo, va a ver las vacas, va a ver los campos, va a ver la fruta, va a ver esas cosas que ve ahí. Pero para él comprender qué es lo que pasa en una gran ciudad, en Nueva York, con los rascacielos, andar por la calle, atosigar con toda la gente, con la presión del calor, la humedad del invierno. No, para esa persona que ha vivido en ese área del campo va a tener ese registro. Y ese es su límite. Y la persona que ha estado en la ciudad, en el aspecto civilizado, con altos autos, con altos coches, con alta cosa, va a tener esa visión y no va a saber cómo ordeñar una vaca. Entonces nosotros tenemos aspectos limitados y porque nos limita esa percepción, porque los órganos sensoriales son limitados también. Nosotros no podemos ver más allá del infrarrojo o del ultravioleta, no podemos oír más allá de una cantidad de decibelios, no podemos beber más cantidad que aquella que nos admite el cuerpo. Somos limitados. Físicamente somos limitados, mentalmente no lo somos. Nuestro intelecto es capaz de comprenderlo todo. Nuestra sensibilidad es capaz de sentir todo tipo de sensaciones. Nuestra voluntad es capaz, colaborando con todos, de crearlo todo. Todo lo que nos propongamos lo podemos crear. Todo lo que nos interese descubrir lo podemos razonar. Y todo lo que nos produzca sensaciones lo podemos sentir. En ese aspecto somos ilimitados, pero en el aspecto físico somos limitados. Entonces, digámosle a los científicos, señores científicos, sean un poquito más humildes y adquieran de la filosofía toda la parte epistemológica para poder comprender que su raciocinio va a ser un raciocinio intelectual. Usted no me está mostrando con piedras el desarrollo del intelecto. Si yo pongo piedra con piedra, masa con masa, fuerza con fuerza, presión con presión, intensidad con intensidad, eso no me hace más inteligente. La inteligencia es un postulado filosófico. Filosófico, en base a las razones justas, claro que sí, pero es un postulado filosófico. Entonces, llevémoslo a ese plano. Su experimento va a terminar siendo un raciocinio intelectual. Su demostración de que eso es duro o eso es blando va a ser juzgado por el intelecto y va a decir usted que es blando, que es duro, y eso es parte de un diccionario común donde ese conocimiento o esa información la puedes compartir con otros que han tenido la misma experiencia y te pueden comprender en ello. Eso es filosófico. Bueno, os dejo con este tipo de pensamiento, espero que os sirva para sacudirse un poco esa, ¿cómo decirle? Esa idea que tenemos un tanto ficticia, ese tipo de caracterización de que la ciencia es en sí verdadera o es auténtica o esa ciencia es algo mucho más convincente que la filosofía, porque no es así. En realidad no es así. Estaba buscando aquí una palabra porque es la palabra que a veces el alemán pues me deja con la boca abierta. Bueno, pues no la encuentro, pero me refería a ese tipo de estigmas que tenemos. Tenemos esos estigmas que por la sociedad, por el ambiente, por los compañeros, por los amigos, nos han empezado a embutir, y acabamos creyendo que sí, que ese estigma es cierto. Saquémonos esos estigmas y pensemos en la realidad. Nosotros somos seres naturales en un ambiente natural que le llamamos cosmos. ¿Por qué? Porque es un orden que tiene unas ordenanzas para que nosotros nos ordenemos en esas ordenanzas. En eso estamos. Y ese cosmos se basa en la energía, que es constante e inmanente, está en todas las cosas, y esa energía es dual, se expresa en tiempo y espacio, y ni el tiempo, ni el espacio, ni la energía son demostrables. Nosotros podemos sentirlas, podemos sentir el efecto de la energía, responder anímicamente a ese efecto de la energía, pero no podemos tomar la energía y ponerla en un vasito. Este es un vasito de energía, sí, podemos meter un gas ahí, pero no la energía que produce ese gas al estallar o al inflamarse. Esa energía no se puede observar. Se puede caracterizar en cuanto a medidas, que es más presión o que es menos presión o que tiene una potencia mayor, una intensidad mayor o menor. Puedes deducir intensidades, potencias y presión en base a la lógica del sistema decimal o de algún sistema de medidas.
pero no puedes tomar esa energía, ponerla ahí y decir vamos a dibujarla, vamos a pintarla, vamos a hacer una foto a esa energía. Por eso que son aspectos indemostrables. Y son muchos, muchos los aspectos indemostrables que nos rodea. Yo diría que son más los indemostrables que los demostrables. Pero bueno, ahí podéis hacer un listado de aspectos indemostrables que creáis vosotros que son imposibles de medir o de pesar o de limitar en ciertas proporciones. Bueno, os dejo con esto. Si os interesados, os suscribís y podéis ver otros vídeos que tengo por ahí de charlas que son simplemente eso, charlas, no nada más que eso. Pasar un ratito entretenido. Hasta luego.